Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo les habla su Obba de Ni Oría Te y Fa Ola Olo Batalá, deseándole siempre lo mejor en las circunstancias en que se encuentre. Un agradecimiento a las personas que usualmente participan en nuestro proyecto, tanto por aquí, por Facebook como por YouTube. Un agradecimiento a las personas que ya terminaron el primer ciclo de seminarios hasta Opira, que de verdad yo lo considero algo muy importante, sobre todo no solo por el conocimiento, sino por lo que hemos logrado a partir de ahí, en el momento en que nos conocemos, en que ya indiscutiblemente mezclamos lo personal con lo religioso y hemos hecho amistades, muy buenas amistades y que más allá de los religiosos seguimos eh, compartiendo en lo personal, ya físicamente, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Si ya nos conocemos, compartimos, eh, comemos juntos, nos contamos nuestras cosas y eso es algo genial que salió de estos seminarios que hemos impartido, que por cierto ya empezamos la segunda ronda de seminario nuevamente desde Ocana y a las personas que, que entraron, que están en este nuevo ciclo, les agradecemos infinitamente también la deferencia, les agradecemos también la confianza por estar participando constantemente en nuestro proyecto que ustedes saben que es familiar, que no busca más nada que dar la otra cara de la moneda y explicar las cosas también desde otro punto de vista cuando en realidad no lo entendemos como lo explican muchas personas. Nos ponemos en la posición del espectador para hacer preguntas, para hacer cuestionamientos lógicos, sin pelea, sin ofensa, ni mucho menos. Entonces, hoy decidimos levantar esta pequeña directica por aquí, por el Facebook, que hace rato no hacíamos nada por el Facebook, ¿no? Pero hoy decidimos levantar esta pequeña directica por aquí, por el Facebook, donde usualmente eh, a las personas les gusta ver los problemas, los chismes, los dime que te diré, y por eso nosotros no, no usamos mucho el Facebook ya, porque no somos de ese tipo de línea y no lo vamos a hacer nunca. Pero bueno, esta Semana Santa aquí en España, no sé si en otra parte del mundo también es Semana Santa. No tengo conocimiento de eso, pero bueno, Semana Santa y ya empezaron otra vez los problemas de que de que si hago, que si no hago, que si tapo los santos, que si no los tapo, que si quito la bóveda, que si no la quito. Y yo me pregunto, ¿de dónde sale? Y no hay otra palabra que me venga a la mente que no sea ignorancia sin faltarle respeto. Porque el ignorante no tiene nada que ver, o la ignorante no tiene nada que ver con una persona desechable como si fuera una jabita plástica, no. Todos somos ignorantes porque hay algo en la vida que no conocemos. Muchas cosas en la vida que no conocemos y por eso también somos ignorantes. Pero me pregunto de dónde sale tanta ignorancia a veces en la religión de nosotros, en la cultura religiosa de nosotros, como cuando llega todos los años esta fecha, empiezan las diatribas, pero de una manera impresionante. Por eso yo decía en la directa anterior en YouTube, esto, no me hablan de al agua, ya estoy cansado de eso, ya aburre, porque es todos los años lo mismo y tienen que salir las personas a estarle explicando lo mismo y al final no se llega a ni un consenso ni a un consentimiento de nada porque no se va a llegar. Ustedes saben por qué, queridos hermanos y queridas hermanas, por dos cosas fundamentales. Primero, por el ego que tenemos nosotros, que aunque no digamos eso, sí tenemos ego y hay quien lo domina o la domina. Y en segundo lugar, porque aquí nuestra cultura religiosa funciona de acuerdo al lugar donde nació, al Ilé de Ocha o de Ifá en el que nació.
¿Para qué entrar en esas discusiones de que si tapo los santos, que si no los tapo? Hágalo como usted le enseñaron en su casa de sus mayores. Si en realidad sus mayores tampoco saben y usted va a asumir la costumbre de otro linaje, de otra casa, pues pida las costumbres, pida el argumento para poderlo hacer, argumento que realmente lo o la convenzan. Pero todos los años es lo mismo y realmente caemos en estas cosas que a nadie le gusta conversar y que a las personas lo que les gusta el Facebook, sobre todo en el Facebook, es que uno salga aquí eh, mentándole la madre a no sé quién, diciéndole al otro que es un esto, al otro que tiene antecedentes penales, así el Facebook es para eso. Pero bueno, tampoco tenemos buenas amistades por Facebook que no tienen YouTube y por eso levantamos esta directa corta para, decirles que también estamos aquí. ¿Por qué en vez de coger tanta lucha con estas cosas, que además no lo van a resolver, porque no lo van a resolver, porque cada casa lo hace de acuerdo a cómo se lo enseñaron, no solo por tradición, sino con argumentos? ¿Por qué en vez de coger lucha con estas nimiedades, con estas estupideces, por qué no cogen lucha con aquellas personas que, por ejemplo, ahora están llevando a un yabó al río y antes de entrar al río le dan coco al río? Y si el río le da cana, no lo bañan en el río. ¿Por qué no cogen lucha con eso? ¿Por qué si no sacan los argumentos y le explican a las personas por qué tienen que ir al río? ¿Por qué es obligatorio ir al río? ¿Por qué en lugares donde no hay río no se debe hacer cariocha? ¿Por qué no sacan una explicación científica de qué cosa es un río para poder entender la diferencia entre una cosa y otra y la importancia de llevar al yabó al río para hacer sus primeras ceremonias? ¿Por qué razón no hacen eso? Y no dejan eh, de, de entrar en estas cosas estúpidas y tontas para mí, porque de verdad que lo son, de que si en tu casa tapan los santos, en la mía no se tapan, que si tú no haces nada en Semana Santa, yo sí hago, porque yo no soy católico, porque yo no soy apostólico, porque yo no soy qué, no sé cuánto. Cada casa tiene su tradición y la tradición a veces, quiero decirle a ustedes, queridos hermanos y queridas hermanas, que no necesariamente tiene que ver con el catolicismo, sino con fechas que se hicieron coincidir por determinadas circunstancias que también existen en la costumbre africana. Pero esto es cuestión de estudiar, cuestión de aprender. Si no se quiere estudiar, si no se quiere aprender, pues bueno, pasan estas cosas donde las personas no escuchan consejos, ni mucho menos, solo salen en busca del chisme, de brete y desorientación, que es lo que hay en la mayoría de las transmisiones, sobre todo por aquí, por Facebook. Baste que uno mencione a algún personaje y enseguida se te empiecen a conectar las personas. Basta que uno salga diciendo malas palabras y se te empiezan a conectar las personas. Basta que uno empiece a contradecir a otro hermano y enseguida se te empiezan a conectar las personas. Y si las preguntas que las personas nos hacen por aquí, uno a veces no las contesta porque uno se da cuenta que ya las buscaron en otras plataformas y no les satisfizo, entonces vienen a estar comparando. Y la respuesta para estas cosas es: para uno poder aprender, lo primero que tiene que hacer es desaprender. Es quitarse los malos vicios, los malos hábitos que existen hoy en día y que realmente no nos dejan avanzar. Dejen que las personas tapen sus santos, el que los tapa. Dejen que otras personas, si no los tapa, no los tapa. Dejen que una persona vacíe su bóveda, si esa es su costumbre. El otro que no la vacíe, déjelo. Si las personas no trabajan la ocha durante esta semana, ¿qué problema es el que hay? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se provoca?
¿Qué es lo que se provoca? Mauri, mi hermano, saludos y bendiciones. ¿Qué es lo que se provoca con eso? ¿Hay algún cisma religioso? ¿Hay algún cambio religioso? ¿Hay alguna cuestión que va en contra de los parámetros religiosos? Más allá del ego, de querer decir que no se hace así o que sí se hace asado. En definitiva, nadie tiene la verdad ni nadie tiene la potestad de decir que una cosa se hace así o una cosa se hace asado, porque en realidad no tienen argumento para eso. Cuando una persona le diga haga una cosa así, pídale siempre el argumento. Y el argumento es Ordun y Pataquí. El argumento es ese, Ordun y Pataquí. Dígame, ¿cuál es el Ordun y cuál es el Pataquí? Y ahí va a tener el argumento. Mientras no haya Ordun y Pataquí, imagínense qué quiere que le diga. Entonces perdemos de vista estas cosas, entramos en la misma discusión de todos los años, la misma pregunta todos los años, queridos hermanos y queridas hermanas. Desde que Facebook o YouTube u otras plataformas permitieron que pudiéramos transmitir cosas que yo no veo mala para nada, ¿no? Malo está en el mensaje mal dado, pero no en la transmisión. Eh, Desde que este boom de transmisión de religiosos salió a las redes, todos los años la misma pregunta. Y yo, oye, que no se aburren no se aburren de hacer la misma pregunta todos los años. ¿Eh? Joan, saludos y bendiciones. No se aburren de hacer la misma pregunta todos los años. Hágalo como en su casa siempre se ha hecho. Hágalo como sus mayores le enseñaron. Siempre y cuando tengan razones religiosas, litúrgicas para hacerla. Y se acabó, caballero. ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es la pelea? Repito, ¿por qué no cogen lucha con estas personas que hoy en día escuchen las 4, las 5, las 6 personas que siempre se me conectan aquí por el Facebook? Ya hoy le están dando coco al río para ver si van a llevar al Yabó al río. Y si el coco le da cana, pues no lo llevan al río. Eso no es importante. Eso no es más importante que yo diga que fulano que habló de tal cosa lo dijo mal. O que fulano que habló de tal cosa es un pendenciero. O que me defeco en la progenitora de algún babalao, de algún santero que sale por aquí hablando. ¿Acaso eso no es más importante? José Luis, saludos, saludos. Oye, de Gran Canaria. Entonces yo me pregunto, eso no, y les pregunto a ustedes, pequeña comunidad religiosa. Hola, Elvi. Le pregunto a nuestra pequeña comunidad religiosa de los dinosaurios, pequeña pero muy fuerte. ¿Acaso eso no es más importante que ponernos nosotros a preguntar que si tapo o no santo, que si no lo tapo, que si le bote el agua a la bóveda? Caballero, ustedes se imaginan la dimensión de destrucción tan grande, eso de darle coco al río. Coco al río. Regálenme corazoncito también. Regálenme corazoncito también. Darle coco al río y compártanla. Pues no se asombren, ya le están dando coco al río. Están llevando al Yabó al río, le dan coco al río y si el río según ellos le da ocana, pues retiran al Yabó y no lo bañan. Díganme, ¿eso no es más importante tener una conversación sobre esas cosas? Enseñarle a esas personas, como habíamos dicho, la importancia del río, qué cosa es un río, por qué se lleva al río, que por demás, queridos hermanos y queridas hermanas, todo el mundo habla de ceremonias que se hacen en el río, pero tampoco hablamos a profundidad de cuál es uno de los aspectos, por ejemplo, por las cuales se da la paloma a cierta orilla en el río. Hola Yemayacita, saludos y bendiciones. No hablamos de eso, ni siquiera en privado. ¿Por qué? Porque todo el mundo se acoge a los Ibelli, Baomi y más nada. Y más nada. Entonces, no es mejor entrar en esta discusión, en esta conversación filosófica, religiosa, que sí tiene que ver con nosotros, y no caer en las estupideces constantes del farandulero del farandulismo que hay aquí, sobre todo en Facebook, donde la gente siempre se están ofendiendo y
y diciéndose cosas que al final, cuando se ven frente a frente, lo que hacen es darse besito en la boca. Me pregunto yo, ¿por qué no le enseñan a las personas esto, la importancia del río? ¿Por qué no le enseñan el por qué las palomas en el río? ¿A qué oricha de verdad se le da a las palomas en el río? ¿Por qué no le enseñan a las personas con qué oricha empieza un cariocha y con cuál oricha termina el cariocha? ¿Cuál es el oricha, la última oricha que nosotros le rendimos morforisbal en un cariocha? ¿Por qué razón no le enseñan estas cosas? Entonces caemos siempre en las estupideces. Caemos siempre en lo que nosotros hemos llamado los programas y shows de televisión religiosos. Porque en realidad no enseñan nada religioso. Personas que salen por aquí, haga este bo para la prosperidad y no son prósperos. Personas que salen por aquí diciendo, haga este bo que va a dejar de fumar con un cigarro. Haga este bo para que tenga esposo y están solteras. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cómo tú te vas a constituir en un ejemplo para las personas si tú mismo no lo eres ni para ti mismo? Ni para ti mismo. ¿Por qué no le explicamos a las personas? ¿Por qué no le explicamos a las personas que tal oricha nace con argayú? Y las razones por qué nace con argayú. ¿Por qué no le decimos a las personas que Batalá nace con argayú? ¿Y cuál es la razón que no nace con argayú? ¿Por qué no le decimos a las personas que los guerreros nacen juntos, que no pueden bajo ningún concepto separarse a Ogún y Ochosi, que no puede separarse a Ochosi de Inle, que Inle no puede separarse de Abata, que Orichaoco no puede separarse de Corincoto y estas cosas? ¿Por qué razón no le explican a las personas eso? ¿Por qué razón no le dicen a las personas que cuando se entrega un San Lázaro no pueden separarlo de Afrá, no pueden separarlo de Naná, no pueden separarlo de Ajá, no pueden separarlo de otros orichas que nacen ahí? ¿Por qué razón no le explican a las personas y dejan de estar acabando con la existencia del ser humano? Sobre todo en la confianza de las personas. ¿Por qué razón empezamos a hacer del comercio lo principal y no de lo religioso la razón de ser de nosotros? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón. Entonces, es una semana para, como toda la semana, pero sobre todo es una semana que lejos de ser para reflexión, es una semana para discutir, para pelear, otra semana más para discutir, otra semana más para pelear, otra semana más para contradecir y contraponer una tradición contra otra. En cuanto a los religiosos, siempre sin sentido. Siempre sin sentido. Realmente nosotros aquí desde Rescate y Valores Yoruba no le vemos ningún sentido a estas cosas. Los hermanos y hermanas, miren, para que alguien le pueda dar un consejo acerca de... Gustavito, hermano, saludo, te veo por ahí. Para que alguien le pueda dar un consejo. Sí, sí. Ahora, los creadores de contenido religioso, porque no son religiosos, los creadores de contenido religioso empiezan a cambiar las costumbres. Ahora, imagínense ustedes, por crear contenido yo tengo que cambiar costumbres. No, si yo puedo seguir en mis costumbres, crear un contenido religioso apropiado y adecuado a las redes sociales sin revelar secretos y sin entrar en contradicciones con nadie. Pero no, empezamos ya la Semana Santa y es como empezar la semana de carnavales. Es la semana de choteo, de la burla, de la búsqueda, para contradecir una cosa contra otra. No es necesario, hermano. Eh, Averigüemos, investiguemos, estudiemos, busquemos siempre las razones de las cosas que estamos haciendo y las vamos a encontrar. Olvídense de esas boberías y entren en sus consagraciones, aprendamos nuestras consagraciones. Muchas de las personas que están
consagradas no saben ni qué Osun Lerí le pintaron. Pregunten qué Osun Lerí, averigüen si alguien se lo puede enseñar, para que al menos conozcan qué fue lo que le pintaron en su cabeza. Para que al menos conozcan qué fue lo que le pintaron debajo de los dos. No tiene nada de malo, todo lo contrario, eso es identificarse con su propia consagración. Son elementos que le estamos poniendo así al azar para que sí valen la pena estudiar, que sí valen la pena debatir, que sí valen la pena ver entre todos nosotros los religiosos, dejando de lado los shows de televisión que sabemos que siempre se dan aquí en las redes y que desgraciadamente a las personas les encanta. A las personas les encanta, les fascina. Por eso hemos dejado un poquito de lado el Facebook, porque el Facebook lo estamos viendo como algo de show, de propaganda, de televisión, de telenovela, y realmente ese no es nuestro propósito, ni mucho menos. El Facebook para mí, las transmisiones en Facebook ya, con todo el respeto de las personas que lo hacen bien, pero ha perdido mucha seriedad porque al final se van a lo personal. Y uno pregunta, hace ciertas y determinadas preguntas y no las saben responder, solamente van a las ofensas personales cuando no hay argumentos, queridos hermanos y queridas hermanas. Entonces, dejemos estas cosas. Si repetimos, si aquella persona tapa los vasos, que los tape, si los pone boca abajo, que los ponga boca abajo, y cada cual siga la costumbre a las cuales le enseñaron apenas a sus mayores. Si no los tienen, busquen una persona que realmente les pueda dar una guía certera, apropiada, siempre que tenga argumento. Siempre que haya argumento, la guía es certera, la guía es apropiada. Es apropiada porque al final va a llegar un momento en que usted no lo va a conocer todo, nadie lo puede conocer todo, es verdad, y siempre vamos a necesitar la guía de un mayor, pero va a llegar un momento en que usted va a tener un dominio amplio de lo que usted tiene hecho, de sus consagraciones, de su relacionamiento con los orichas, y va a poder de alguna manera independizarse, siempre con el estudio, siempre con el estudio. Entonces aquí no vamos a hablar más de nadie, aquí no vamos a mencionar nombre de ninguno, sí vamos a hablar de los hechos, sí vamos a hablar de las consecuencias de los hechos, sí vamos a hablar de las costumbres que antaño existían y que siempre se han mantenido, por lo menos en las ramas de los dinosaurios. Yo en las otras no sé decirle, porque la verdad no le trabajo a muchas personas, porque no hago de esto la esencia de mi labor, ni mucho menos. Eh, sí, es doloroso, de verdad, doloroso, muy doloroso recibir llamadas de personas eh, desahogando todas sus frustraciones, todas sus estafas, porque no tienen otro calificativo, eh, todas sus cosas que le han sucedido y que realmente lo único que hacen es abusar de su confianza, abusar de su integridad física como ser humano, que de verdad los dejan súper decepcionados. Ustedes lo que saben lo que es que haya personas que llamen a uno y le digan, no, yo tengo deseo de votar mi santo. Ustedes lo que saben lo que es que haya personas que te llamen y te digan, yo desde que me hice santo, yo perdí la conexión con mi espiritualidad. Ustedes saben lo que es eso. Yo me hice santo y no siento nada con mis espiritualidades. Cosas como esas que uno dice, bueno, y entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? Pues sencillamente abusando de las personas, de la fe y de la confianza de las personas. Por eso nuestro llamado siempre es a eso. Estudiemos nuestras propias consagraciones. Cuando hablo de estudiar nuestras propias consagraciones es saber por qué me llevaron a Río, a qué oricha se le rinde Moforibale ahí, saber cuáles son los caminos de mis orichas, en qué Odun nacen, qué pataquín lo justifica, conocer el Itai Malé mío completo,
y si lo puedo ampliar, ampliarlo en el estudio. Y en ese tiempo de conocimiento de mis propias consagraciones, estoy seguro, hermanos y hermanas, que van a aprender muchísimo, que se le van a quitar muchísimas dudas y que van a poder ser mejores olorizas, mejores iboros y sobre todo mejores seres humanos. Seres humanos que quiero decirles para los hermanos que practicamos esta cultura religiosa, que el hecho de que tú seas religioso o el hecho de que tú tengas una consagración determinada no te hace un ser humano superior. El que es mala persona eh, porque su orí escogió un mal destino allá arriba, pues lo va a seguir siendo así aquí abajo, tenga la consagración que tenga. Porque el orí lo olvida, pero cuando aterriza y se lo recuerdan, ya sean por caracol o por adivinación en Orúmila, va a escoger su camino. Ya depende de ti si lo deja o no lo deja. Pero desgraciadamente casi siempre las personas dejan que las malas cosas, las malas influencias tengan más aceptación en el comportamiento de uno que las buenas influencias. Entonces no crean en eso de que un ser humano porque es religioso no lo va a hacer. No, 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 no dejó de ser ser humano. Nosotros, perdón, nosotros cuando nos consagramos, aquel que dejó que Oricha entrara en uno sí operó un cambio espiritual. No sé si a ustedes les pasó que cuando se consagraron y salieron de esos 7 días a la calle, vieron, aunque estábamos en el mismo barrio, vieron el barrio más iluminado, vieron las cosas diferentes. Es como aquellos que vivimos fuera de Cuba y cuando aterrizamos en Cuba lo vemos todo diferente. Ahí sí había conexión. Pero una persona que sale con las mismas problemáticas, con las mismas frustraciones, con los mismos malos comportamientos de un cariocha, pues ahí lo único que hubo fue ceremonia y dinero. Pero la esencia de la consagración no existió porque no operó un cambio en ese ser humano. Entonces, no crean en que las personas que tienen consagraciones eh, ya cambiaron. No, es que desgraciadamente hay personas que tienen dinero y compran a otros que no tienen dinero, pero que sí tienen consagraciones y venden los santos como si estuvieran vendiendo pan con croqueta en una esquina, o si estuvieran vendiendo pizza o arepa o taco en una esquina. Tienen un almacén de piedra para vender, para hacer de eso su vida, para hacer de eso su evolución económica, que al final todos sabemos en lo que termina. Al final sabemos que todo eso se convierte en sal y agua y no trae ningún progreso para nadie, queridos hermanos y queridas hermanas. Entonces, hay que ser inteligente en estas cosas. Hay que ser inteligente en estas cosas. No se puede estar haciendo adivinaciones por gusto para coger estas cosas para asuntos personales. Esto va por encima de la realidad de nosotros como seres humanos y nos ayuda a transformarla y a vivir mejor. Mejor significa vivir en tranquilidad, vivir en salud y todo lo demás se lo aseguro que viene por añadidura. Entonces, dejemos la bobería, dejemos las nimiedades, dejemos estarnos fijando en que aquel hace esto y aquel yo no lo hago, y porque yo lo hago soy mejor que él, o porque yo no lo hago soy mejor que él o que ella, y concentrémonos en lo que es importante, en conocer nuestras propias consagraciones, en saber incluso, repito, y háganse esa pregunta a ustedes mismos háganse esa pregunta, ¿qué usted tiene pintado en su lerí y qué le pintaron debajo de los dos? Llame a su bajo oriate y pregúntele. Llame a su madrina o a su padrino y pregúntele a ver si su madrina o su yubona sabe cuál fue el osunlerí que ustedes le pintaron. Saben dónde firmó o si no fue los va que le dijo, firme aquí, usted ponga aquí, porque aquí nadie sabe dónde va a firmar cuando llega a un cariocha. Aquí nadie sabe o casi nadie sabe si no se dedicó a eso, qué osunlerí le pintaron en su cabeza. Eso es lo importante. Aquí las personas no saben los animales que comieron sus orichas, las personas no saben las carnes que se hicieron con sus orichas, donde hoy en día están metiendo todo en un bol, en una sola bandeja,
para que la gente coma, donde hoy en día están cocinando todo en un mismo caldero, donde están cocinando los de Changó y olla juntos y los de Yemayá juntos y todas esas cosas que ya se han perdido. Por eso nosotros le pusimos al proyecto Rescate y Valores Yoruba, que sí, siempre han salido detractores a decir que realmente no somos Yoruba, pero bueno, realmente nos autodenominamos así porque por costumbre, ¿no? Y vamos a respetar esas costumbres. Pero realmente no somos nacidos en África, ni mucho menos somos nacidos en La Habana, Cuba. Y, y estas son las cosas y muchas más de las que podemos nosotros centrarnos en el estudio, en conversaciones y no en que si fulano se compró una camioneta, que si vive aquí, que si vive allá, que si hace esto, que si hace lo otro. Al final, la manzana se caerá del árbol por su propio peso y se la van a comer los gusanos, como dice un orden por ahí, que solo el coco sabe, el gusano que trae por dentro, el gusano de la deshonestidad, el gusano de la mentira, el gusano de la traición, que es lo que abunda por aquí y que lastimosamente muchas personas siguen sin tener en cuenta el daño que se están haciendo para ellos y para toda su familia. Esto era un ratico que quería conversar, pasar por aquí por el Facebook, donde ustedes saben que nosotros no caemos en discordia ni vamos a mencionar la mamá de nadie, ni la tía de nadie, ni mucho menos. Así que muchísimas gracias a las 2, 3, 4 personas que nos logren ver o que tengan a bien compartir un ratico con nosotros y compartirnos nuestra directa para otros hermanos, a ver si siempre de alguna manera esta botica que es cansona puede abrir un poco ese cerebro que es duro como los botas. Como siempre le digo, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentre en este mundo y que sus bendiciones sea para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz venido Oríate y Fa Hola Olo Batalá. Pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Un abrazo.